fuerza. O sea, hay una fuerza que repele a estas esferas. No hacia acá, que no hay ninguna fuerza que las repela. ¿Por qué? Porque al ser eléctricamente neutras, no hay ninguna fuerza eléctrica que logre que estas cargas en definitiva se repelen, o tampoco puedo visualizar si estas cargas efectivamente se están atrayendo. Ahora, una cuarta situación es la siguiente. Cuando las cargas son exactamente distintas, opuestas, se produce una atracción entre estas esferas. Pero ojo, a diferencia de acá, se produce una pequeña diferencia, un espacio. No se pueden tocar. Entonces, si a mí me preguntaran en un dibujo, sin que yo le colocara el más o el menos, o acá poner más y acá poner menos, ¿cuál de estas dos situaciones, si se da cuenta usted, son parecidas? Pero aquí tenemos esferas cargadas neutramente, o sea, son eléctricamente neutras y por eso están en contacto, a diferencia de acá, donde están cargadas opuestamente y esas cargas se atraen, pero no se logran tocar. La primera pregunta entonces que va a quedar planteada y que usted probablemente va a tener que responder en la actividad de aprendizaje, quiero que investigue por qué cuando las cargas son opuestas, estas esferas no pueden tocarse. ¿Ya? Ahora, una vez que yo logro visualizar que esto se debe mediante el efecto de una fuerza, tiene que quedar absolutamente claro que cuando yo tenga cargas iguales en signo, se provoca una fuerza de repulsión. Ambas esferas, en este caso, se desplazan hacia afuera. Cuando tengo cargas opuestas en signo, las esferas se mueven hacia adentro. Se produce una atracción, en este caso, de las esferas. ¿Ya? Bien. A continuación, hay que señalar lo siguiente. Existen, y usted a lo mejor sí se dará cuenta, hay elementos que son capaces de aislar y hay otros elementos que son capaces de conducir, ¿cierto?, la carga o la electricidad. Usted sabe que en general los metales son buenos conductores eléctricos, por ejemplo el cobre. Ahora, el oro es mucho mejor conductor eléctrico que el cobre, pero lamentablemente como el oro se ha utilizado más bien como joya, por eso digamos los cables eléctricos no son de oro. Imagínense cuánto costaría hacer una casa con puros cables de oro. Por lo tanto, es mejor conductor eléctrico que el cobre. Ahora, el cobre no es un mal conductor eléctrico. Pero si usted ha visto, todos los cables están recubiertos por una capa de material que lo que tiene el efecto es de aislar la corriente eléctrica. Por lo tanto, es muy fácil visualizar que siempre vamos a tener cobre y vamos a tener un material que recubre este cobre. Y ahí tenemos el mejor ejemplo de lo que es un aislante eléctrico y un conductor eléctrico. Cuando usted de repente menciona que le da la corriente, es porque usted a veces ha caminado por alfombra. En general, caminar por alfombra logra que se transfieran electrones hacia su cuerpo, ¿ya? Y usted cuando toca un metal, lo que hace es tratar de conducir, o sea, el metal, como es un buen conductor, dice, no es que lo diga, pero para que usted me entienda,
el metal, al ser un buen conductor y usted entra en contacto con él, él dice, bueno, aquí vienen electrones, yo los conduzco bien. Y por eso cuando usted toca metal, suele decir, me dio la corriente, porque el metal es un buen conductor. Pero si usted, en vez de tocar metal, tocara plástico, tocara el suelo, tocara la tierra, logra traspasar esa misma corriente, pero usted no la va a sentir, puesto que esos elementos no son buenos conductores. ¿Ok? Bien. En esta parte un poco más teórica, vamos a saltar a un concepto que es muy importante, que es la famosa ley de Coulomb. Entonces, la ley de Coulomb, el nombre obviamente hace referencia al científico de apellido Coulomb, que en el año más o menos 1785 descubrió lo siguiente. Descubrió que cuando yo tengo cargas eléctricas, por muy mínimas que sea, se produce una fuerza eléctrica entre ellas. Y esa fuerza, él visualizando dijo que era proporcional, este símbolo significa proporcional, era proporcional a la carga, la letra Q desde ahora en adelante representa la carga, entonces Q1 y Q2 está representando la carga del elemento 1 y la carga del elemento 2, o de la partícula 1 y de la partícula 2, partido por R al cuadrado, siendo R al cuadrado la distancia entre esas cargas, no asociar la R a radio, a distancia. Ahora, usted me va a decir, profesor, ¿y por qué no le pone distancia? Porque en todos los libros de física que usted consulte o en internet va a encontrar la ley de Coulomb con estas letras. ¿Ya? Es un acuerdo, pero hay que hacer la observación de que R efectivamente es una distancia. Ahora, posteriormente se descubrió mediante instrumentación que esta fuerza era igual a K por Q1 por Q2 partido por R cuadrado. Esa K es una constante eléctrica, y esa constante eléctrica va a ser igual a 9 por 10 elevado a 9 newton partido por metro cuadrado por coulomb al cuadrado. Esa C que estoy anotando ahí es la unidad coulomb. Por lo tanto, para que me entienda bien, la unidad coulomb es de carga eléctrica, ¿ya? O sea, eso era la carga eléctrica, y la carga eléctrica se mide con la unidad C mayúscula, que significa coulomb. Por lo tanto, lo que hay que tener claro es que esta constante eléctrica, fíjese usted, está midiendo en newton. Por lo tanto, significa que la fuerza tiene que estar en newton. Metro cuadrado, por lo tanto, la distancia siempre tendrá que estar en metros. Nunca en centímetros, siempre va a tener que estar en metros. ¿Ya? Y la carga eléctrica tiene que estar en coulomb. Al menos es la unidad que más se utiliza de carga eléctrica. Bien, entonces, esto que está acá está expresando la ley de Coulomb, que a usted le permite calcular la fuerza eléctrica entre dos cargas. Una observación muy importante. Cuando yo calculo la fuerza eléctrica, ojo, la fuerza es un vector y eso fue visto en años anteriores, yo calculo la fuerza eléctrica sobre una
sola carga. O sea, aunque aquí aparezcan dos cargas,